Un nuevo bloque aquí en Forbes Game Changer Summit, donde vamos a enfocarnos específicamente en los sub 40, en los emprendedores o quienes están al frente de un negocio y que son menores de 40 años, aunque veo aquí en mis speakers, en mis entrevistados, que algunos son incluso menos sub 30, cosa que me hace sentir muy bien poderlos escuchar. Vamos a dar la bienvenida a Constanza Criado, que ella es fundadora y CMO, Chief Marketing Officer de Hexar Argentina, a Nicolás Garza Ricci, que es fundador y CEO de Quiena, y Andrés Ondarra, Country Manager de Bitso Argentina. Les voy a pedir a cada uno, si son tan amables, en este orden, les voy a pedir que se presenten y que de alguna manera nos cuenten a la audiencia fundamentalmente cuál es el proyecto al cual están al frente y cuál es la iniciativa, por así decirlo, que está enfocada. Constanza, muy buenos días, bienvenidos a todos, bienvenida fundamentalmente ahora que te doy la palabra a vos, Constanza. Contanos. Buenos días, muchas gracias por invitarnos y tenernos acá. Es un placer, soy una de las que está por debajo de sub 30, así que con honor ahí abanderada. No sé si la única, pero al menos yo voy como abanderada. Tengo 25 años, yo, bueno, soy Constanza Criado, me recibí de Relaciones Internacionales y hoy en día, como ya dijiste, soy CMO de Exar. Exar es una startup en EdTech, eso es como la mezcla de educación y tecnología. En particular, nosotros lo que hacemos es, estamos construyendo como el Netflix de los videojuegos educativos, enfocado en lo que son estudiantes de secundaria, para aprender lo que son como materias STEM, que acá en lo que es la región se conocen como matemática, biología, física y química, y desarrollar habilidades. Todo pensado como para estudiantes de secundaria, colegios y docentes, como para unir todas esas partes y mejorar la calidad educativa. Primero en Argentina, que es de donde estoy ahora, y luego expandirlo más a la región. ¿Respondí todo? Clarísimo. Sí, sí, Buenísimo. clarísimo, clarísimo e impecable. Después vamos a pasar a las preguntas inmediatamente. Nicolás, bienvenido también en tu caso. Gracias, Leandro, ¿cómo estás? Bueno, soy Nicolás Galarza, CEO, fundador de Quiena Inversiones. La primera pregunta que siempre me hacen es mi acento, es porque nací y crecí en Ecuador. Mi madre y toda su familia son argentinos, mi padre y toda su familia de Pero te Ecuador. sentís bastante argentino, seamos sinceros. Sí, hace 11 años vivo en Buenos Aires, me encanta la ciudad, por eso vine acá a estudiar y bueno, me quedé, me planeo quedar por el momento. Y bueno, fundé Quiena Inversiones, nosotros somos un asesor de inversiones, es decir, entendemos las necesidades de cada cliente, hacemos recomendaciones y administramos las inversiones de los clientes. Pero también somos una empresa de software, entonces automatizamos todos estos servicios y procesos que acabo de describir, por lo que nuestros clientes llegan a Quiena, pueden invertir desde corto plazo, poquitos días, hasta años en el futuro y tenemos productos para cada una de esas necesidades. Así que en eso estamos, lanzamos en Argentina, en Uruguay, próximamente en México. Bien, Y me gracias enteré, soy sí. otro de los de sub 30, de hecho, me Sub acabo de 30. enterar. Okay. 29 años tengo. Bueno, hemos subido un poco la vara, quizás tendremos que bajarla para la próxima. Andrés, contanos por favor, en tu caso, vos estás al frente, no sos fundador de la compañía, pero sí nos gusta, por favor, nos cuentes el perfil de Bitso. Cómo no, Leandro, bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir el panel con Connie y con Nico. Y bueno, yo voy a nivelar la edad para subir un Vas a poquito el promediar. promedio. Vamos a subir un poquito el promedio, pero bueno, un gusto y la verdad que qué orgullo tener colegas tan innovadores y con proyectos tan interesantes. En Bitso, bueno, Bitso, como seguramente muchos de ustedes conocen, es la principal empresa de acceso a criptomonedas de Latinoamérica. Contamos hoy en día con presencia en los principales mercados de la región, México, Argentina, Brasil, y con planes de extendernos regionalmente a otros países de la región prontamente. Es una empresa que tiene las características de contar con la mayor cantidad de usuarios de Latinoamérica. Tenemos más de 2,5 millones de clientes en toda la región. En Argentina, que un poco tuve a cargo el startup de la operación desde el año pasado, ya contamos con 600.000 clientes aproximadamente. Y la verdad es que tenemos un muchísimo volumen transaccional en nuestra plataforma y eso hace que al fin y al cabo la experiencia de nuestros clientes sea muy superior en acceder fácilmente a las principales criptomonedas que existen en el mundo. Clarísimo, gracias por la introducción a cada uno. Me gustaría comenzar ahora sí con el rango de preguntas. Por Constanza voy a empezar en este caso particular.
Contame un poco cómo fue la evolución del proyecto, ¿no? Entiendo que fue un proyecto casi que nació desde la mirada secundaria, desde una necesidad puntual de incorporar el aprendizaje de las ciencias, digamos, de una mala experiencia personal de ustedes. Pero contame un poco de la perspectiva de qué significa emprender y proyectarse para América Latina en un ámbito, digamos, complejo como es la educación. Eh, mm, Qué buena pregunta, la verdad. Efectivamente, nosotros nacimos un poco de lo que es el colegio secundario, desde el lado de quienes hoy son nuestros usuarios. Creo que eso nos da una muy buena perspectiva de entender y esa empatía que se necesita para ver el otro lado, que creo que eso está muy bueno. Dos de los fundadores, como estaban todavía en secundario, cuando estaba germinándose la idea, em, y creo que la pregunta de lo que me mencionas, de cómo es emprender en educación y en América Latina, obviamente, primero emprender en América Latina es todo un desafío, obviamente, porque tenemos todo un contexto en donde hay incertidumbre, hay como inconstancias, en donde se necesita un montón de resiliencia, perseverancia, también mucha creatividad y capacidad de resolución de problemas, de encontrar nuevas formas de seguir encontrando soluciones a los desafíos que te cruzas muy constantemente. Entonces, en ese sentido, creo que eso es como cross a cualquier emprendimiento y en particular en educación. Obviamente creo que la región le falta mucho por crecer y por intentar innovar, como en comparación a otros países del mundo, obviamente somos bastante tradicionales y muy de a poquito hemos ido acercándonos. Obviamente la pandemia fue un gran shock en eso, que en nuestro rubro nos vio beneficiados porque se identificó muy claramente la necesidad de la digitalización en el colegio y cómo hoy en día las herramientas digitales, más que un impedimento y algo que te complica la vida, que muchas veces eso puede pasar con los docentes, bueno, no, tendría que verse como un facilitador y una forma de llegar más lejos, llegar mejor y trabajar mejor en el contexto educativo. Creo que esos son parte de los desafíos y cómo la pandemia fue una oportunidad para Sí, nosotros. potenció mucho de esto, exactamente. En tu caso, Nicolás, lo que me gustaría saber también es eh, un poco lo que plantea Constanza y que es un denominador en común a los tres, que es, digamos, lo poco hecho en materia de educación financiera que hay, en el caso de Connie, lo poco que hay de materia de educación en ciencias duras, lo poco hecho en educación general, en educación financiera, si eso es una oportunidad o es un impedimento para tu negocio, ¿no? Para tu proyecto, en definitiva. Bien, bueno, obviamente hay momentos donde es una oportunidad, momentos donde es un obstáculo, ¿no? Pero al menos como nosotros lo vemos, cuando, digo, por hacer una analogía, cuando uno tiene dudas sobre leyes, en general no va a hacer un curso de leyes, ¿no? Va un abogado. Lo mismo con un contador, lo mismo con un médico. Yo personalmente, y de hecho en la empresa creemos que una base de educación financiera es necesario, ayuda. Creo que una muy buena parte de la población tiene esa base, digamos, fundamental, pero no hace falta que uno sea experto en inversiones para empezar a invertir. Hace falta una herramienta que sea lo suficientemente fácil de usar, que en realidad toma el rol del profesional, el asesor, ¿no? Donde uno va. Entonces, más bien nuestro foco no está tanto en crear herramientas educativas, sino en crear herramientas lo suficientemente simples de usar para invertir. Ahora, definitivamente, mientras más educada está la población en términos de finanzas y cualquier otro rubro, más fácil es vender. Mi mercado crece, ¿no? O sea, yo no le puedo vender, no sé, como pasa en Estados Unidos, al 54% de la población inversiones, porque requiero que esa población no solo esté bancarizada, sino que tenga poder de ahorro y además tenga cierta educación financiera. Entonces, en ese punto se convierte en un obstáculo cuando intentas llegar a ese volumen, pero sigue siendo suficientemente grande el mercado y el agujero en general el mercado como para trabajar con la gente que tiene esa educación básica, ¿no? No estamos enfocados en resolver el problema del resto de la población. Ahí, bueno, Connie y su equipo tendrá un rol más que nosotros. No, tal cual. Por ahí un poco la pregunta también tenía que ver con eso, ¿no? Con qué oportunidades se generan
digamos, esa falencia en la educación nuestra. Ahí estaba un poco también el kit. Como bien vos decías, países más maduros, Europa, en algunos países en Europa o Estados Unidos, es más tradicional y es más común que alguien que tenga ahorros invierta en la bolsa, ¿no? Cosa que aquí en Sí. América Latina es muchísimo más difícil de encontrar. Por eso la clave en parte tiene que ver con la educación. Y en tu caso, Andrés, aún si no invertimos en bolsa, mucho menos nos cuesta entender el modelo de negocios de criptoactivos, digamos. Contanos un poco cuánto hay de evangelización y cuánto hay de, no sé cómo decirlo, pero como de enseñanza también de un mercado que es nuevo, que es volátil, por supuesto, no podemos negarlo, y cómo ayudás vos a cerrar ese círculo de eterno riesgo, ¿no? Totalmente, mira, y estaba reflexionando en lo que me comentaban Connie y Nicolás y coincido mucho porque justo en Latinoamérica y en criptoactivos se da una confluencia muy interesante de una oportunidad realmente muy importante para desarrollar esta nueva tecnología y este nuevo uso de monedas digitales, de criptoactivos. Fíjate que Latinoamérica en general es una región con poca adopción de productos financieros tradicionales. Vos lo decías, la gente no invierte no tiene muchas cuentas bancarias, no se invierte demasiado en acciones, en bonos, como sí en países más desarrollados. Pero eso también es una oportunidad para una tecnología mejor, superior, de más fácil acceso, de poder invertir en activos que tienen distintos usos, distintos perfiles de riesgo, diversificar carteras de inversión. Y fíjate lo que estamos viendo, que según datos de estudios hechos por consultores mundiales, Latinoamérica es una de las regiones con mayor adopción, paradójicamente, de criptoactivos, pero coincido con vos, Leandro, que hay todavía un sesgo de desentendimiento, de curiosidad, y ahí es donde entra mucho la pata de educación financiera, o sea, de tratar de evangelizar, de tratar de que nosotros, por ejemplo, desde Bitso, tenemos un componente muy importante de acercarnos al sector académico, de participar con las mismas universidades en proyectos de tecnología blockchain y entendimiento de criptoactivos. Entonces, es parte de nuestro ADN, es parte de evangelizar, de explicar, obviamente de explicar las oportunidades y los riesgos, de ser muy conscientes en que la experiencia transaccional sea lo más segura posible. De hecho, nosotros en Bitso somos la única empresa que está regulada y que da un sesgo de mayor seguridad para intercambiar criptomonedas en Latinoamérica. Regulada aquí en Argentina, regulada en América Latina, regulada en cada país de América Latina. ¿A qué te referís con la regulación? Uno de los componentes muy interesantes de lo que es el desarrollo cripto, el desarrollo de la tecnología blockchain, es que todavía no hay regulaciones ad hoc en cada país, pero sí hay algunos hubs regulatorios que se han ido desarrollando a nivel mundial. Por ejemplo, como fue Basilea para los bancos hace 50 años aproximadamente, se han empezado a desarrollar hubs de regulación global en los cuales las empresas pueden ir, instalarse en esos países, aplicar una regulación y que esos supervisores controlen la operación transaccional de toda la compañía. Entonces eso a nosotros, por ejemplo, nos ha permitido aplicar a una licencia regulatoria en Gibraltar, que nos regula el supervisor financiero, el ente de controlador financiero de bancos y compañías de tecnología financiera como es Bitso. Y entonces eso también nos permite a nosotros, por ejemplo, dar seguros a nuestros clientes sobre la tenencia de criptoactivos que tienen con nosotros. ¿Por qué? Porque las compañías de seguro también se sienten cómodas transaccionando con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la regulación de un supervisor que está revisando nuestros procesos transaccionales. Está claro. Retomo el diálogo con Constanza y me quiero involucrar de fondo en las temáticas que ustedes promueven dentro de Exar, ¿no? O sea, un poco es también la necesidad del mercado que demanda que los jóvenes que egresan de colegios secundarios conozcan las ciencias básicas porque, o por lo menos las que ustedes promueven. ¿Cuáles son los caminos, digamos? ¿Cuáles son los tips? ¿Cuáles son las estrategias para hacer más atractivo el aprendizaje de las ciencias básicas, ¿no? O sea, un poco
lo que se percibe es como que suelen ser aburridas, como que suelen ser monótonos, como que no, los profesores no logran encontrarle la vuelta para hacerlo más entretenido. ¿Cómo es esa vuelta de tuerca, ese twist que logran hacer ustedes? Yo creo que el twist que logramos hacer nosotros, de nuevo, también es algo cross, que en particular nosotros nos enfocamos en estas ciencias más por la necesidad que porque no se pueda, no sé, involucrar en literatura. Eso para aclararlo primero. Pero yo creo que en particular las facilidades que tiene, como los videojuegos para este tipo de ciencias, es que hay, en cierta forma, muchos tienen que ver con, por ejemplo, no sé, la resolución de diferentes tipos de problemas. Y jugar un juego es resolver otro tipo de problemas, simplemente de una forma mucho más divertida, porque tenés objetivos, tenés misiones, tenés premios y feedback instantáneo, que lo que hace es favorecer mucho lo que es la motivación, la curiosidad, también, que es algo que creo es muy positivo para este tipo de materias que son concebidas como aburridas o difíciles, es que como es un ambiente tan seguro para aprender y también tan seguro para errar, lo que hace es Claro. disminuir la frustración, disminuir la frustración que hay en el fracaso, en el errar, en el que no te salga un problema, que eso por los métodos más tradicionales no se percibe de esa misma forma. En el juego es re natural intentar un nivel varias veces hasta que te salga. Y es hasta motivador el hecho de, no, o sea, tengo que pasar este nivel. O sea, voy a estudiar porque quiero pasarlo y quiero conseguir mi estrella, quiero conseguir la copa, quiero conseguir la próxima medalla, o quiero, no sé, competir con mi compañero al lado de una forma sana. Es como, o sea, hay algo que creo que está muy bueno, es que si la competencia va por el lado de quién aprende más y quién puede aprender más para pasar al próximo nivel, creo que así se disparan un montón de cosas que tiene que ver con algo innato de todos nosotros que mueve al mundo, a cada una de las personas, a los emprendedores, que es eso de la motivación. Uno va donde está motivado y donde tiene curiosidad y donde se siente interesado y atraído. Entonces la idea es disparar eso. Corregime si me equivoco, Constanza, pero en algún punto, ¿cuánto depende del emprendimiento de ustedes, el proyecto de ustedes, de que sea incorporado a la currícula municipal, provincial o nacional de cada ministerio, por así decirlo, o vivir, digamos, de manera independiente, ¿no? O sea, digamos, ¿de qué manera los profesores tienen que adoptarlo? ¿De qué manera el sistema educativo lo tiene que adoptar? ¿O de qué manera, de manera individual, el alumno lo tiene que... ¿De cuánto dependen en cada caso? Claro. Bueno, eso es un balance, bueno, que es uno de los desafíos de emprender en educación en la región. Nosotros estamos apostando, lo que más nos interesaría es que pudiera ser obviamente algo cross y que esté en la educación pública y en la educación privada, pero obviamente hay un camino más allanado en lo que es la educación privada, porque obviamente depende de cada uno de los colegios de decidir incorporar o no una tecnología nueva. Pero bueno, obviamente ya tenemos historial nosotros en trabajar con gobierno y nos interesaría un montón, porque bueno, nuestro primer gran proyecto fue con el Ministerio de Educación Nacional. Y también desde eso venimos a poner todos los contenidos que nosotros sacamos para los videojuegos, están en la currícula nacional, entonces no hay una cuestión de tener que adaptarte en particular a cada uno de los colegios, porque ellos ya tienen que enseñar parte de esos temas de la currícula. Entonces, en ese sentido, con cuanto a alineación, estamos re bien. En cuanto a caminos por los cuales podemos ir, claramente hay un camino más allanado en entidades privadas, pero nos encantaría también involucrarnos en las públicas. Está muy claro. Nicolás, retomo la charla contigo. A mí lo que me gustaría saber, conociéndote incluso, es un poco cuáles fueron tus aprendizajes y el conocimiento que has adquirido por parte del inversor latinoamericano, ¿no? Esto es, ¿cuánto has tenido que cambiar vos tu proyecto del inicio de lo que vos pensabas que era, tengo que asesorar al inversor latinoamericano, y te has adaptado un poco a las necesidades concretas del inversor latinoamericano que tiene, entiendo yo, una dinámica distinta al europeo o al norteamericano? ¿Cuánto has tenido que ir modificando y cuánto vas a tener que ir modificando tu proyecto? Bueno, es una buena pregunta porque como yo lo veo, digo, antes di el número, ¿no? 54% de la gente en Estados Unidos, de la población, invierte en la bolsa. Si tú vienes a Latinoamérica y haces un promedio de toda la región, vas a encontrar cerca del 2% de los adultos, 2 contra 54. Pero tienes a la otra mitad de los adultos
sea, que el 50%, depende del país, Argentina un poco más, pero bueno, 50% de los adultos bancarizados con dinero en productos bancarios, ¿no? Saldos a la vista principalmente, al 0% prácticamente perdiendo contra inflación. Y esto no es solo Argentina, o sea, me voy a México, inflación 5%, también estás perdiendo contra la inflación. Las inversiones bancarias, el equivalente al plazo fijo, también van a perder contra la inflación. Entonces, lo interesante aquí, como lo vemos nosotros, es que no hay a quien copiar, porque no se ha logrado. Es decir, ese 2% es un fracaso en ese sentido. Entonces, ¿cómo hacer que la gente pase? No es cuestión de ir a Estados Unidos, copiar a los robo-advisors, ¿no? que existen allá, porque si traes exactamente lo mismo, tienes el problema de educación financiera, requiere cierta como base, ¿no? Pero no hace falta, porque el primer paso no es ir a invertir en la bolsa, ese es uno de los primeros cambios. ¿Quién lanzó con este producto de Quién Automática, que es un portafolio bien diversificado, global, para el largo plazo? Digamos, lo que a un americano le queda tan natural. Vienes acá y te encuentras con que muy poquita gente se siente perfectamente cómoda con esa inversión. Entonces, pero tienes otro agujero de mercado, que es esos saldos al 0%. ¿Tiene sentido que estén ahí? No tiene ningún sentido, porque en el mercado de capitales o entre los fondos de inversión tienes todos los instrumentos para invertir esos saldos, como pasa de hecho en Estados Unidos. ¿Por qué no está eso invertido? Y digo, fuimos aprendiendo que hay que empezar por ese lugar, dándole a la gente una alternativa para generar rendimiento sobre sus saldos de corto plazo. Esa es la mayoría de la gente y de a poquito la gente va pasando a cosas más sofisticadas. De hecho, es nuestra propuesta que reemplaza la educación. No es haz un curso, porque no creo que tenga sentido, sino invierte a muy bajo riesgo, a muy corto plazo, acostúmbrate a lo que significa invertir, que es renunciar a liquidez a cambio de rendimientos. Y cuando tienes esa primera probada, ¿no? Que de hecho puedo nombrar Mercado Pago o Ualá y otras soluciones que hicieron esto con el Money Market, es realmente muy bueno, porque mucha gente descubrió por primera vez que renunciando a liquidez, y en este caso es un Money Market, ni siquiera eso, pero tomando una acción genera rendimientos. Bueno, ese fue el aprendizaje, empezar por ahí. Perdón que te interrumpa, no, por ahí me gustaría saber, digamos, ¿cuánto te obligó eso a crear nuevos instrumentos? No sé con qué regularidad o no sé con qué frecuencia, ¿no? Porque, digamos, también es cierto que si, digamos, los argentinos en particular, no puedo hablar por los latinoamericanos, como que conocemos pocos instrumentos, no conocemos muchos. Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre generar mucha oferta de instrumentos o una... Otro de los aprendizajes fue justamente, esto tiene que ser extraordinariamente simple. Y de hecho nuestro lanzamiento más reciente, que es Pesos Extra, que es una cuenta que genera rendimientos todos los días, similar a la naturaleza de Mercado Pago o Ualá, con la diferencia de que esa es la puerta de entrada, ¿no? Yo deposito en Pesos Extra, genero rendimientos todos los días y con un clic empiezo a irme a cosas más sofisticadas, cauciones, un pasito más, o dolarizar, ¿no? Con dólar MEP, otro pasito más. Y ese pasito a pasito puede llevar a que una persona termine invirtiendo a largo plazo, sin capacitación, sin hacer un curso, empezando por algo tan simple y tan de bajo riesgo como es un money market, pasando a cauciones. Digamos, de ese pasito a pasito es lo que aprendimos que hay que hacer. Y bueno, digo, es un trabajo del día a día. Lo que hicimos en Pesos Extra fue lanzar una prueba de concepto que de hecho nos obligó a bajar el marketing fuertemente por la recepción que tuvo. Fue muy buena. Y bueno, a partir de ese éxito vamos dando nuevos pasos para mejorar la experiencia, hacerla más rápida, más ágil, etcétera. Pero el aprendizaje fue eso, empecemos por lo más simple que sea posible, claro, y luego llegamos a portafolio diversificado, global, lo que quieras, pero al final. Gracias. Andrés, en el caso de ustedes, sumo esa pregunta a una más compleja que tiene que ver con, ustedes han sido uno de los pocos emprendimientos valuados en más de $1.000 millones, si mal no recuerdo, hace pocas semanas atrás. ¿Cómo impacta esa confianza que han demostrado los inversores en el proyecto de ustedes con esto también que te preguntaba recién, ¿no? La necesidad de, digamos, ustedes están enfocadísimos en criptomonedas, en general, no sé cuál es el portfolio que ustedes tienen, pues en realidad sí lo conozco, pero quiero que vos me lo cuentes. Me refiero a lo mismo, ¿no? Generar nuevas opciones, generar nuevas oportunidades. Totalmente, bueno, la verdad que es muy, genera mucho orgullo y mucha responsabilidad también haber sido la primera empresa del sector cripto en ser valuada por arriba de $1.000 millones en la última ronda de
de capitalización, y lo que quiero resaltar ahí son dos temas. Por un lado es un voto de confianza a la tecnología, a la industria y a la región. La verdad que es realmente emblemático la cantidad de capital de riesgo que está invirtiendo en Latinoamérica en el sector fintech. Hemos tenido noticias recientes también de colegas de otras empresas nacionales en Argentina, pero la verdad es que el capital está invirtiendo en el sector cripto. Es un voto de confianza a la industria, a la tecnología. Y por otro lado, el calibre por ahí de algunos socios que se han sumado a nuestra compañía con fondos institucionales a nivel mundial de primer orden, que eso también genera la confianza que queremos transmitir a nuestros clientes. Eh, y por el lado de justamente de nuestra oferta, nuestra propuesta de valor, Leandro, nosotros queremos hacer mucho énfasis en la tranquilidad, en la seguridad de transaccionar con Bitso. Y queremos ofrecer un set de productos que sean los más importantes del sector de criptoactivos. Obviamente ustedes saben que hay más de 5.000 monedas digitales y criptomonedas en el mundo. Nosotros nos estamos enfocando en las criptomonedas de mayor relevancia. Obviamente a la gente que recién empieza en la industria o en este conocimiento de criptoactivos, les recomendamos enfocarse en las monedas más líquidas. Obviamente cada una con su racional. Tenemos una propuesta obviamente con Bitcoin, que es la moneda número Estrella, uno, ¿no? la estrella, la que ha empezado un poquito todo Y este la más movimiento. volátil. Tiene cierta volatilidad también, definitivamente, por eso, pero también tiene una razón de ser. Es una moneda que lo que viene a hacer es a reemplazar y a mejorar las monedas fiduciarias. De hecho, estamos viendo en Mm. algunos países que están ya adoptando Bitcoin como moneda de curso legal, como es el caso de El Salvador, que es una ley que acaba de desarrollarse, y tenemos algunos proyectos, de hecho, en la región, en Uruguay, en Argentina, para usar Bitcoin como moneda inclusive de recibir salarios. Digamos. Ya empieza a haber una comunicación muy fluida en temas regulatorios. Después tenemos otra moneda que es Ethereum, que es un vertical totalmente distinto a Bitcoin. Y la gente a Sí, veces claro. lo pone todo junto en la misma canasta y no es tan así. Entonces es una moneda que se usa mucho en la industria blockchain para justamente validar proyectos y validar contratos inteligentes. Es una moneda que activa contratos inteligentes. Y después tenemos, y con esto termino, tenemos todo lo que es un set de productos de monedas estables. Imagínate volver a la convertibilidad en Argentina, que a nosotros tanto nos gustaba tener esa sensación de tener estar invertidos, expuestos a una moneda que no tenga Estable. riesgos Mm. inflacionarios, que no tenga riesgos devaluatorios. Entonces, tenemos una propuesta a través de DAI en Bitso que se puede comprar desde el teléfono, no tenés que hacer ni una operación engorrosa de ir a una casa de cambio o hacer una operación con dólares, no es necesario, podés tener una moneda indexada a una fluctuación del dólar desde el celular de tu casa y de hecho te invertís libremente en las monedas y en la forma que querés diversificar tu portafolio. Eso es un poquito lo que venimos a empoderar a la gente en manejar sus finanzas de la manera que ellos quieran. Para ir concluyendo, les hago una pequeñísima pregunta a cada uno y les pido brevedad y síntesis si es posible. Me gustaría conocer, digamos, cuál es no sé si el tip o la recomendación, pero me gustaría que compartan, eso sí, porque los hemos elegido justamente para dar su testimonio. ¿Cuál es la recomendación que ustedes podrían darle a un emprendedor que está iniciando su negocio? Si te molesta, empiezo por vos, Nicolás, me gustaría usar tu palabra. Dale, perfecto. Si te parece, te respondo específicamente en la TAM, que era uno de los temas que me habían enviado, que me pareció bueno. La TAM tiene dos cosas, igual que el tema de la educación, tiene, por la falta de competencia, hay un montón de ineficiencias. Eso genera un montón de oportunidades, ¿no? Esa falta de competencia también hace más fácil equivocarse, en el sentido de que hay menos con quién compararse. Entonces, digo, emprender en Latinoamérica yo he visto que te hace muy fácil ver qué está pasando en otros países, ver qué se hace bien, traerlo acá, implementarlo incluso con errores, iterando y corrigiendo sobre la marcha, y tienes mucho más margen de error que en países con economías más desarrolladas, donde tienes más competencia, más capital en los competidores,
te vuelve más pequeño el margen de error. Acá tienes mucho más margen de error, mucho más oportunidades y es más fácil copiar lo que se hace bien afuera. Entonces, digo, yo empezaría por ahí, no hace falta inventar, ¿viste? Una cosa nueva porque hay mucho por hacer que ya está resuelto en otros países. Entonces, LATAM tiene esa oportunidad, me gusta mucho por esa razón. Te permite equivocarte, aprender e iterar en el proceso. Hemos entendido. En tu caso, Connie. Yo creo que mi recomendación sería, tiene que ver con esto del error también, que creo que para cualquier persona que quiere emprender, el aprender a abrazar un poco la incertidumbre y a no estar casado con tus resultados, expectativas finales y poder como tomar los resultados que tenés y desde ahí poder iterar sin desmotivarte y es como, y saliendo más fuerte de lo que caíste ahí, es como... eh, el desafío y lo que tiene que tener en la piel cada emprendedor, creo. Eh, y bueno, nada, entonces ahí hay como, creo que el mensaje es el miedo al error, bueno, abrazarlo lo más que puedas, aunque cueste. Muchas gracias, Connie. En tu caso, Andrés, yo sé que estás al frente de la gestión más que del emprendedorismo, pero igual quiero conocer tu opinión. Sí, definitivamente. La verdad que yo me enfocaría mucho en el tema de, a veces el emprendedorismo se relaciona con encontrar una idea que extremadamente disruptiva y que genere algo extremadamente complejo y una tecnología nueva, y no es así. A veces lo que necesitamos hacer es mejorar algo cotidiano, es hacer que una experiencia sea 100 veces superadora por algún pequeño detalle, inclusive a lo que está habitualmente la gente utiliza o frecuenta. Los casos concretos de mis colegas en el panel son dos ejemplos muy claros al respecto. Y yo diría que eso, no enfocarse en encontrar una idea que sea extremadamente innovadora y estar pensando mucho en lo que va a generar una mejora en la calidad de vida del ser humano. Y particularmente en Latinoamérica tenemos enormes oportunidades al respecto. Y el caso de criptoactivos es un caso ejemplar en el cual viene a mejorar una experiencia transaccional financiera de una vez, de 100 veces mejor en muchos procesos transaccionales de lo que es el sector financiero tradicional, ¿no? Les agradezco infinitamente esta charla con nosotros. Han rejuvenecido la mañana de hoy con su presencia y con su conocimiento. Así que damos por concluido este bloque de Forbes Game Changer Summit, sub 40, aunque ya hemos aclarado que muchos son sub 30 también. Gracias Andrés, gracias Nicolás y gracias Constanza. Gracias, Leandro. Un gusto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta Seguimos luego. en el próximo bloque aquí en Forbes Game Changer Summit.